Bienvenidos a este vídeo de desarrolloweb.com, en el cual vamos a seguir trabajando sobre nuestro manual en vídeo de CSS, viendo lo que son los selectores de CSS. Estos vídeos los estamos haciendo para documentar la sección de CSS de desarrollo web, de la cual aquí en desarrolloweb.com/css tenéis la home de las CSS, y aquí tenéis el manual de las CSS en texto, y aquí los videotutoriales de CSS que hemos publicado hasta el momento y que deberíais ver antes de estudiar los contenidos de este vídeo. A lo largo de este vídeo vamos a utilizar Notepad++, que es un editor de texto para programadores que soporta distintos lenguajes de programación, entre los cuales está CSS. Para los que les interese el Notepad++, aquí tenemos un artículo en Desarrollo Web que explica lo que es este programa y dónde obtenerlo. Vamos a ver, en el buscador de Desarrollo Web lo podéis encontrar también en la sección de programas. Y aquí tenéis el Notepad++ explicado en este artículo con la URL desde donde podéis descargarlo. Aquí en este enlace descargar podéis encontrar todas las opciones para descargar el programa. Y por ejemplo aquí tenéis formato zip o instalador ejecutable, por ejemplo si estáis utilizando el Windows, aquí en los archivos binarios. Aquí descargar los ejecutables de Notepad++. Además quiero mostraros sobre el Notepad++ que existe aquí en esta URL una página donde podéis encontrar distintos plugins que son complementos para añadir añadir funcionalidades dentro de este programa. Aquí en View All Files dentro del Notepad++ Plugins podéis encontrar diversos archivos de algunos plugins que son interesantes para el Notepad++. Yo, por ejemplo, considero que es interesante y básico un plugin que sirve para explorar los archivos en una especie de ventanita aparte, explorar los archivos que tiene tu ordenador en el disco duro, los discos duros que tengas. Y por aquí, ese plugin se llama Explorer, voy a buscarlo aquí con la herramienta de texto. Aquí tenéis el plugin Explorer, y dentro del plugin Explorer la última versión sería la 1.8.2, de la cual tenéis que descargaros el DLL para instalar la DLL, o sea el controlador para hacer este sistema de exploración dentro del Notepad++. Esto lo guardo. Bien, yo la tenía descargada. A ver, carpeta contenedora. Muestro aquí la carpeta contenedora. Está aquí la DLL. Bueno, esta es la que acabo de descargar y esta es la que ya tenía descargada. Esto tiene un archivo DLL que tenéis que instalar en la carpeta de plugins, que está en C, archivos de programa, Notepad++, y dentro de Notepad++ en plugins, y aquí veis el explorer.dll, que es la DLL que yo tengo aquí copiada para conseguir el Explorer. El explorador este que os voy a enseñar aquí en la pantalla que está en este otro lado. Desde este explorador yo puedo realizar distintas acciones de trabajo con los archivos y carpetas de mi ordenador, y por ejemplo ahora voy a crear en la carpeta CSS un nuevo directorio. A ver, no. A ver, aquí New Folder, y creo un directorio que se llame Video 4, que es el cuarto vídeo de las CSS. De acuerdo. Ahora voy a crear un archivo dentro del directorio Video 4. Sería aquí New File. Y le vamos a llamar, por ejemplo, bueno, lo que sea. .html. Ese archivo lo podemos abrir y ahora es un archivo vacío donde podemos poner las distintas etiquetas del código HTML que necesitamos para hacer una página básica. Y ahora que tengo la página básica, yo puedo poner aquí directamente la etiqueta style, que ya conocéis, para definir estilos en la página, con type es igual a text barra CSS para indicar que son hojas de estilos, el texto, y el barra style para acabar. En este vídeo, como os decía, vamos a ver los selectores en CSS
que son las maneras que tenéis de acceder a elementos de la página para aplicarles estilos. El primero de los selectores que vamos a ver, es el selector de etiquetas, que sirve para definir estilos que van a tener las etiquetas de la página. Por ejemplo, con P yo indico el estilo que va a tener la etiqueta P, que es un párrafo. Y esto afectaría a todos los párrafos de la página, a todas las etiquetas P que tengáis en la página. Por ejemplo, yo le voy a decir aquí un color a los párrafos de un verde oscuro. ¿No? Es aquí la almohadilla y 009900. Esto consigo un verde oscuro, que ese estilo se aplica a todos los párrafos. Lo voy a guardar. Y ahora en un explorador de Windows yo puedo acceder a esa carpeta vídeo 4 donde he creado ese archivo y lo abro para verlo en Firefox. Y veis que los párrafos, este párrafo en concreto, aparece ya en color verde. Pero bueno, como os decía, esta etiqueta o este selector de etiquetas afecta a todos los párrafos. Entonces este segundo párrafo que estoy colocando lo guardo y lo podemos ver en el explorador, en el navegador, y lo veis aquí que aparece también en verde porque la etiqueta, el selector de etiqueta afecta a todas las etiquetas que hay en esta página. Esto, por supuesto, se puede hacer con cualquiera de las etiquetas que existen en HTML o que tenéis vosotros en vuestra página. Y por ejemplo, si yo le quiero indicar un estilo a los H1, puedo indicarlo, por ejemplo, así: margin 2.0. Esto indico que los H1 no tienen que tener margen. Y lo estáis viendo aquí en el archivo. Antes, después del H1 hay un margen antes del siguiente párrafo y yo le he quitado el margen y entonces aparecen aquí. El margen que está afectando ahora es el de los párrafos, por eso se ha visto que se movía un poquito, pero no del todo, o sea, no mucho, no se han quedado pegados porque el párrafo en sí ya tiene un margen también. Entonces si yo, por ejemplo, quisiese aquí aplicarle un margen 2.0 al párrafo, o bueno, en vez de 0 vamos a poner 5px, sería un margen un poco mayor que 0, y lo veis como los párrafos tienen un margen. Ese 5px también se está aplicando a todos los elementos, tanto arriba, abajo, izquierda, derecha. Si yo quisiera indicar, por ejemplo, a los párrafos un margen distinto, esto quizás lo vimos en los atributos de CSS, pero vamos a indicarle, por ejemplo, 5px 0. Con esto indicamos que 5px arriba y abajo y 0px a los dos lados, izquierda y derecha. Esto lo guardo y ahora estáis viendo cómo eso ha ido un poquito hacia la izquierda, porque ahora ya no tiene margen a la derecha. Y ahora, por probar, hacer otra prueba, pues vamos a hacer, por ejemplo, los estilos para las etiquetas A, que son los enlaces, el cual le vamos a poner un color rojo a los enlaces. Color 2 puntos. Sería rojo, por ejemplo, esto, un rojo bien fuerte para que estén destacados. Claro que para verlo tenemos que conseguir un enlace. Hay que poner un ahref, una etiqueta href para los enlaces, y coloco aquí esa etiqueta simplemente con un enlace que no va a ningún sitio, simplemente para que se vea que los enlaces van a tener color rojo. Y bueno, por probar, aquí ahref, vamos a poner aquí otro enlace y aquí barra. Lo guardamos y echamos un vistazo y veis que los dos enlaces ahora tienen color rojo. El color de los enlaces en teoría no sería rojo, pero que sería azul por defecto, pero como lo hemos definido aquí para todos los enlaces, pues ya aparece en rojo. Los selectores por etiquetas son bastante sencillos, realmente no tienen más misterio que lo que estáis viendo, o sea que vamos a pasar directamente a ver los selectores por referencia de identificador. Vamos a ver ahora
Vamos a poner aquí, por ejemplo, una división y le vamos a poner un identificador. Ya sabéis que el atributo ID tiene que ser único, sirve para referirse luego a un elemento de la página por su atributo ID de manera única. Entonces este pues sería mi capa 1, por ejemplo, el identificador. Entonces este div tiene ese nombre único, el ID tiene que ser único, que se llamaría mi capa 1. Y aquí pongo, esto es mi capa 1. Vamos a ver, barra div. Y ahora vamos a hacer otro div con un id es igual a otra capa. ¿De acuerdo? Otra capa. Y barra div. Bueno, por ver los selectores de etiqueta otra vez, enredar un poco más por aquí, vamos a poner aquí el div y le vamos a aplicar aquí un estilo a estos div. Por ejemplo, todos los div de la página van a tener un estilo que sería font family, por ejemplo, para cambiar el cuerpo, el tipo de fuente que se va a utilizar, Verdana. Entonces, echemos un vistazo como todos los div de la página van a tener un texto con fuente Verdana. ¿De acuerdo? Y ahora, yo si quisiera, podría definir un estilo a un elemento en concreto. Por ejemplo, a este div, mi capa 1, le voy a aplicar otro estilo CSS, pero a través del nuevo selector que estamos explicando ahora, que son los selectores por identificador, que todos comienzan por una almohadilla y luego el nombre del identificador que queréis aplicarle el estilo, que sería en este caso, por ejemplo, mi capa 1 para aplicarle estilo a, a mi capa 1, a este elemento. Y yo ese elemento, por ejemplo, vamos a ponerle un font size, dos puntos, pues vamos a ver, 20px, por ejemplo. Una fuente de 20 píxeles, en vez de 20px, 20pt. De acuerdo, lo guardo. Y aquí vemos que la capa 1 tiene un cuerpo de letra mayor, que eran los 20 puntos, y la otra capa, pues el cuerpo de letra no afectado, porque ese atributo, ese selector que hemos aplicado solo se refiere al elemento que se llama, que tiene el atributo id capa 1. Yo podría aplicarle otro estilo para otra capa, para el elemento otra capa. Esto lo puedo copiar y aquí con la almohadilla y luego el identificador explico o especifico un nuevo estilo para ese elemento. Vamos a ponerle un background menos color, dos puntos, un gris. De acuerdo. Y ahora ese elemento capa 2, solo ese elemento tiene un fondo de color grisáceo. Por supuesto, todos los elementos de la página aceptan el atributo ID de identificador, con lo cual yo podría, por ejemplo, a este párrafo darle un identificador, párrafo negrita, por ejemplo, negrita, este identificador, y a través de CSS, con la almohadilla y el nombre de identificador, indicamos los estilos para ese elemento en concreto. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí un font weight, puntos bold, que sería para conseguir una negrita. Ahí. Lo guardo y lo podemos ver como este párrafo ahora tiene fuente negrita y solo ese párrafo que sería el atributo ID que tiene el párrafo negrita, el párrafo que tiene ese atributo. ¿De acuerdo? Ahora un inciso solo por organizar el código de este CSS. Voy aquí a poner unos comentarios de lo que estamos haciendo. Vectores de etiqueta. Y estos son los comentarios tal como debemos colocarlos en CSS. Y esos son los selectores de etiqueta. Estos son los selectores de atributo ID. Y ahora vamos a ver los selectores para clases de CSS.
class. Y ahora vamos a ver los selectores de clases que se consiguen con el atributo class en las etiquetas HTML. Los servidores de clases sirven para indicar varios estilos o un estilo a varios elementos de la página al mismo tiempo, que pueden ser del mismo tipo o distintos tipos, o sea, de la misma etiqueta o distintas etiquetas. Nosotros conseguimos definir clases con el atributo class. Por ejemplo, este div le vamos a colocar aquí un class es igual a fondo rosa. De acuerdo. Y ahora vamos a crear también, por probar, otro div con un class es igual a fondo rosa. Las clases de los CSS, hola, perdón, un segundo que termine aquí, barra div. Las clases de los CSS con el atributo class se puede indicar el mismo class a distintos elementos de la página. Igual que antes veíais que el identificador es único para un elemento en concreto, el class yo puedo identificarlos o puedo utilizar un mismo class en distintos elementos de la página. Y entonces con CSS yo puedo indicar un estilo para esa clase que se aplicará a todos los elementos de la página. Las clases en CSS o selectores de clase comienzan por punto. Y aquí yo puedo poner aquí un fondo rosa y colocar aquí un atributo background, por ejemplo, background menos color, en el cual voy a colocar un color rosa, ffccc, punto y coma, y ahora todos los elementos de la página que tienen esa clase van a tener ese fondo de color rosa, o deberían tener. Vamos a verlo funcionando aquí, y lo veis que tenemos aquí un elemento con fondo rosa y otro elemento que no tiene el fondo rosa. ¿Por qué no tiene el fondo rosa? Vamos a fijarnos, porque el identificador otra capa le pusimos un fondo de color gris y luego esta clase no se le aplica el efecto, no le vemos el efecto. Este fondo rosa lo vamos a pasar, por ejemplo, para aquí, para que ese elemento, para que el fondo rosa se aplique a la primera capa y a esta de aquí y a esta de aquí. Vamos a verlo ahora. Y eso es. Estas dos tienen el fondo rosa y la otra tiene el fondo gris. Vamos aquí de todas formas, para no liarnos, background color, en vez de poner este background color voy a colocar aquí simplemente color, y así modifico el texto del color de esta capa, y lo que estamos viendo es que el fondo rosa que afecta a estas dos capas no afecta a esta otra porque no tiene el div, o sea el class fondo rosa. De acuerdo. Este class en principio se lo podemos aplicar a cualquier elemento de la página, o sea podemos tener varias etiquetas que tengan el mismo class. Class es igual a fondo rosa. Y lo que vamos a ver es que el H1, el titular de la página, ahora también tiene fondo rosa, como estáis viendo en este momento. Por si no quedó suficientemente claro, vamos a hacer aquí otro ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, una lista UL, que sería una lista desordenada, barra UL para terminar esa lista. Y vamos aquí a poner varios elementos, ¿de acuerdo? Elemento 1, barra LI, ¿de acuerdo? Esto lo voy a copiar varias veces para conseguir varios elementos en la página. Y le voy a cambiar aquí el texto del elemento 2, 3, 4, 5, vaya, 6, ¿de acuerdo? Y algunos de estos elementos le voy a poner aquí un class. Class es igual a negrita. Vamos a poner class negrita. Y este class negrita lo voy a repetir en este elemento, en el segundo y en el último. ¿De acuerdo? Y ahora tengo que definir, claro, una clase negrita, que le voy a explicar aquí, especificar el font weight, bold, para conseguir negrita en el segundo y en el sexto elemento. Vamos a ver entonces esto en el explorador y vemos que el segundo y el sexto elemento tienen una negrita. Muy bien.
Veamos, por ejemplo, si yo cojo uno de estos class y lo coloco aquí, también conseguiremos que el elemento 4 en principio tenga fondo rosa. Y lo estáis viendo como tiene fondo rosa. Ya más o menos os dais cuenta un poco cómo funcionan los class, espero por lo menos. Y bueno, vamos a por ejemplo a esta capa, por ejemplo, está aquí. Le podemos poner otro class, esta que es fondo rosa. Además le vamos a poner una class negrita. Podemos ponerle dos clases distintas a un mismo elemento de la página, colocando el class entre comillas y un espacio para separar los nombres de clases que queremos que afecten a ese elemento. Entonces esta capa que era mi capa 1, ahora tiene fondo rosa y tiene la clase negrita. Vamos a echar un vistazo en que es en mi capa 1, no lo había guardado, lo guardo. Y lo veis que ahora esta capa 1 también tiene el texto en negrita. Ahora quiero enseñaros otro ejemplo con las clases, en las cuales yo voy a aplicar una clase pero solo para una etiqueta en concreto. Voy aquí a colocar varios párrafos. Párrafo 1 y párrafo 2. Bueno, voy a copiarlo directamente, es mucho más rápido. Párrafo 3, de acuerdo, tengo varios elementos. Y estos tres párrafos, bueno, pues por ejemplo, a estos dos le vamos a poner una class es igual a borde. Es una nueva clase que aún no he creado, que voy a luego hacerle un borde en los párrafos. Entonces todos estos tres párrafos tienen esa misma clase y yo aquí puedo especificar la clase borde igual que hemos visto hasta ahora, borde, en la cual pues le meto el borde tiene un píxel, un solid para un borde sólido y un color 0000FF. De acuerdo, entonces consigo un borde de color azul en esos tres párrafos. No me ha salido el borde de color azul, que es borde, pero borde es el nombre de la clase, pero aquí no he indicado el atributo que quiero afectar. Sería un border, dos puntos, ahora está bien especificado ese CSS. Y veis, esos tres párrafos tienen un borde de color azul. Ahora, tal como lo he especificado hasta este momento, yo podría a una capa o un elemento cualquiera ponerle aquí un class es igual a borde. ¿De acuerdo? Entonces ese elemento, el primer elemento, debería tener un borde azul. Pero yo lo que os quería explicar es cómo aplicar una clase solo a las etiquetas de un tipo. Por ejemplo, que esta clase borde solo afecte a las etiquetas P. Eso se consigue con una P antes del punto de la clase. Con esto yo indico que P.borde, o sea, los párrafos con la clase borde, tienen que tener ese borde, perdón, azul. Y ahora lo vemos como el borde de la lista ha desaparecido y nos queda el borde solo en los párrafos. Si quisiera, yo podría aplicarle por separado un borde a a otros elementos. Por ejemplo, podría hacerlo así. Borde, indicando aquí en ese borde el borde por defecto para todos los elementos borde. Entonces vamos a, por ejemplo, a colocar un borde de color rojo. FF. Entonces todos los elementos de la página que tengan la clase borde van a tener este borde en color rojo. Y los elementos P con la clase borde van a tener el borde en color azul. Vamos a verlo esto. Cómo aparece el borde de color rojo ahí. Incluso yo podría utilizar esa clase borde en otros elementos de la página. Por ejemplo, en el H1. Bueno, esto aquí habría que colocarlo aquí, borde. Y el H1 ahora tiene borde rojo. El H1 borde rojo, el elemento de la lista borde rojo también. Y los párrafos hemos especificado un borde azul
específico para los párrafos de esta manera. Yo podría, por ejemplo, indicar aquí los li.borde para indicar un borde distinto para los li, y voy a copiar esto de aquí y a los li le voy a poner un borde de color verde. Vamos a ver, entonces esos li tienen color verde, entonces el borde por defecto sería el rojo que sale aquí en los h1, en los li he definido un borde verde en concreto y en los párrafos la class borde define un borde de color azul. Vamos a continuar ahora explicando cómo aplicar varios selectores a la vez para seleccionar elementos más específicos de la página. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a hacer en un nuevo archivo para ir cambiando los archivos con los que estamos trabajando, no ensuciar demasiado el código. Y aquí pongo varios selectores .html. Y además voy a hacer un archivo aparte para los CSS para que veamos cómo podemos trabajar con un archivo aparte, que ya lo hemos visto en otros vídeos, pero bueno, también para seguir repasando esos asuntos. Estilo.css, ¿de acuerdo? Y ahora, en el varios selectores habrá que crear el documento básico. Y ahora que tenemos el documento básico, que está aquí, vamos a enlazar este archivo HTML con la hoja de estilos que tenemos en el archivo aparte, que se hace con la etiqueta link. Recordamos, hay que colocar el atributo rel es igual a stylesheet, y luego hay que indicar que el tipo es igual a text barra css, texto en css, este text podría ir en minúsculas, y luego el href para indicar la ruta donde está el archivo de estilos que queremos nosotros incluir en esta página. Es estilo.css, de acuerdo. Ese link ya me enlaza con la hoja de estilo. Y aquí en el estilo CSS yo puedo poner cualquier tipo de estilo. Por ejemplo, al cuerpo, al body, le voy a indicar un color de fondo. Background menos color, ff, por ejemplo, cc, ddcc. Muy bien, vamos, esto sería un color así tirando a crema. Y en varios selectores esto lo puedo guardar. Y ahora en el explorador de Windows, el archivo varios selectores lo abro y pues ahí tenemos el fondo que habíamos seleccionado para este archivo a través del estilo.css. Le voy a cambiar un momento ese color para que sea un poco más tirando al crema. Por ejemplo, BB, a ver cómo saldría. Ahí está. Bueno, entonces vamos a ver lo que son, cómo utilizar varios selectores a la vez en un mismo archivo. Pero claro, necesitaríamos un poco más de código fuente en este archivo para varios selectores para poder trabajar con este archivo. Vamos a empezar con un H1. Utilizar... Bueno, os dejo un momento mientras que escribo varias etiquetas aquí en la página. Bueno, aquí veis que he terminado de escribir el código fuente de una página HTML en cual he colocado distintas etiquetas con distintas clases y con distintos identificadores, que espero que sea suficiente código para que nosotros podamos probar a través de los estilos del archivo estilo.css que tenemos externo, distintos estilos aplicar a esta página. Vamos a ver esta página ahora mismo que no tiene ningún estilo más que el color de fondo. Como aparece aquí dentro del código, tenemos varios párrafos, tenemos alguna división y tenemos varias listas. ¿De acuerdo? Este es el código fuente y ahora vamos a aplicar estilos con el archivo externo de estilos que tenemos aquí. Primero vamos, por ejemplo, a ver cómo aplicar, por repasar un poco lo que hemos visto, cómo aplicar estilo a todos los párrafos. P
por ejemplo, todos los párrafos vamos a querer que tenga un color vamos, por ejemplo, un color azul, 000099, un azul oscuro. Me falta aquí la almohadilla para los colores RGB, que siempre van con una almohadilla delante. Esto lo vemos y ahora ya distinguimos los párrafos porque tienen un color azul. Quiero que veáis que había párrafos aquí, 1, 2, 3 párrafos. Luego hay un párrafo que va dentro de una división y luego esto de aquí es un enlace. Ese enlace que va dentro de la división tiene un distinto estilo, que el azul es un poco más claro. Por que sea más fácil distinguir a los párrafos, creo que merece la pena, en vez de ponerle color azul, ponerle color verde. Por ejemplo, así. Eso sería un color verde y ahora lo podemos ver aquí en el navegador y se ve bien ya cuáles son los párrafos. Incluso vemos que este es un párrafo que está dentro de una capa ID con ID división. Vamos a empezar por definirle un estilo aparte a los párrafos que están dentro de las capas ID división. ¿Veis? Vamos a ver en el código HTML. Aquí lo tenéis. Tenéis una capa tenéis varios párrafos normales y aquí hay una capa con identificador división y dentro de la capa hay un párrafo. Veis que este párrafo no tiene ningún identificador, con lo cual ninguna clase tampoco, con lo cual yo en principio no podría definir estilos solo para este párrafo. Pero como este párrafo está dentro de una división con ID división, yo puedo definirle estilos de la siguiente manera, aplicando varios selectores a la vez. Por ejemplo, con división, consigo aplicar estilos a toda esa capa de división. Para probar voy a ponerle aquí un background menos color y voy a poner aquí un color así tirando a gris. De acuerdo. Cuando yo indico colores con solo 3 valores, lo que se entiende por el navegador es cada uno de esos valores por duplicado. Vamos a poner, en vez de DD, voy a poner aquí ABC o ABC. ¿De acuerdo? Para que sean distintas. Y esto realmente el navegador lo entiende como si fuese AA, BB, CC. ¿De acuerdo? Entonces es una manera más corta de explicar aquí colores en RGB. Vamos a ver ese fondo para la división. Hemos puesto un fondo para la división, para toda la división, ¿de acuerdo? Y aquí lo tenéis. Y ahora habíamos dicho que lo que queríamos era aplicar un estilo particular para este párrafo, que está dentro de una división. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a ver cómo hacer eso. Sería la división, aplicando el selector para la división y ahora el selector para la etiqueta P. Eso quiere decir que todos los párrafos con un espacio, lo estáis viendo que van aquí con un espacio entre medio, todos los párrafos que están dentro de división se les aplicaría un estilo que voy a definir ahora. Por ejemplo, un color, dos puntos, le voy a poner un naranja fuerte de color, que sería, por ejemplo, F80. Eso, conseguimos un naranja para el color de ese texto, de ese párrafo. Y como veis, solo aplica un color a ese párrafo. Bueno, si yo realmente tuviese más párrafos dentro de esa división, por ejemplo, aquí P, otro párrafo dentro de la división, barra P, de acuerdo, ahora vamos a echar un vistazo y ese segundo párrafo tendría un color igual que el otro porque está también dentro de la división y hemos definido el estilo para todos los párrafos que están dentro de las divisiones. Ahora bien, imaginaros que queréis definir un estilo particular para este párrafo de aquí, que sea distinto del estilo de este otro párrafo de aquí. Esto se puede conseguir fácilmente con CSS, pero con la estructura de identificadores y clases que tenemos ahora mismo en este archivo, no se podría conseguir. Para eso bien tenéis que aplicarle un identificador a este párrafo o bien una clase, y lo mismo para este párrafo, bien un identificador o bien una clase.
Por ejemplo, yo puedo poner aquí un class es igual a fondo morado para conseguir que ese párrafo tenga un estilo determinado, class fondo morado. Entonces voy a través de la hoja de estilos, voy a definir un class, sería el punto para allá para definir class, y luego fondo morado, en el cual le voy a definir justamente eso, un background menos color, dos puntos. El color morado se consigue con rojo y azul mezclados. De acuerdo. Y ahora veamos cómo esos dos párrafos no está apareciendo el fondo morado. Un segundo, a ver qué es lo que ha pasado. Es que este archivo no está guardado. Lo guardo y ahora volvemos aquí y aparece ya el fondo morado dentro de lo que es ese párrafo. Ese fondo morado, como está explicado en una clase, yo podría incluso utilizarlo, como vais a ver ahora, en otros elementos de la página. Por ejemplo, este class fondo morado lo voy a copiar y lo voy a poner, por ejemplo, en este párrafo. Bueno, sí, en este párrafo y en este elemento de la lista. Vamos a ver qué pasaría ahora. Veis que el párrafo y el elemento de la lista tienen fondo morado, pero imaginaros que solo queríais el fondo morado para este párrafo de aquí. Pues, ¿esto cómo se podría conseguir? Pues de la misma manera que estáis viendo ahí. Por ejemplo, a través de este código fuente, podríamos, perdona, el código de estilos. Si veis que aquí hay un identificador de división, yo solo quiero aplicar el fondo morado a el párrafo o los párrafos que estén dentro, que tengan esta clase y estén dentro de esta división. Entonces eso lo podía conseguir con división y luego la etiqueta a la que quiero aplicar el estilo y la clase que tiene que tener esa etiqueta. Punto fondo morado. Y bueno, tenía que haber editado la clase anterior, pero bueno, no pasa nada. Ahora lo que voy a hacer aquí es ponerle otro tipo de morado, por ejemplo más oscuro. 606 me serviría. O voy a poner un 909 para que sea no tan oscuro. Y esto es un background color lo que queremos aplicar. Lo copio para ir más rápido. Y aquí background color. Vamos a ver. Entonces tenemos una clase fondo morado, que es un morado claro, y una clase fondo morado que se aplica a los párrafos que están dentro de las divisiones, que tiene un morado más oscuro. Vamos a ver si eso realmente está haciendo lo que nosotros queríamos. Y efectivamente lo veis como estos dos fondos morados tienen el morado claro y este el morado oscuro, porque la clase se define de esta manera. A ver, aquí se define de esta manera el comportamiento general para la clase y de manera particular para esta clase dentro de los párrafos y dentro de las divisiones de otra manera. Bueno, pues sigamos viendo ejemplos con selectores, aclarando que bueno, que todos estos ejemplos están un poco así en el aire porque no tienen mucho sentido, pero lo importante es que trabajemos con selectores para ver cómo funcionan cada uno y hagamos distintas operaciones de uso y iremos comprendiendo cómo funcionan. Ahora, viendo este código fuente en HTML, por ejemplo, vamos a pensar en este class otro elemento lista. Incluso ese mismo class otro elemento lista lo voy a copiar en este otro LI. Y vamos a tener dos LI con un class otro elemento lista. A ese class otro elemento lista le voy ahora a aplicar un estilo. Vamos a copiar esto y ahora me voy al estilo CSS y al class otro elemento lista le aplico un estilo. Un estilo que puede ser, por ejemplo, font size 2.28pt. Consigo una fuente de 28 píxeles.
Vamos a ver, esto además lo quiero guardar ambos archivos y ahora lo vemos en el navegador y vemos cómo esos dos elementos de la lista tienen 28 puntos de tamaño en la fuente. Incluso yo podría aplicar ese class otro elemento lista a un párrafo cualquiera. Tal como hemos explicado, esas clases las podemos aplicar a cualquier elemento. Y vamos, por ejemplo, a copiar esto de aquí, lo copio. Y ahora quiero que veáis este párrafo que era con class rojo. Además le voy a poner a la class otro elemento lista, con lo cual vamos a tener dos clases que estén aplicadas a ese mismo párrafo. Y ahora en el navegador podemos ver cómo ese párrafo ahora tiene el cuerpo de letra mayor. Muy bien, entonces, sin embargo, imaginaros que a lo mejor solo queréis que esa clase otro elemento lista afecte únicamente a los elementos LI que están dentro de esta UL. Esto se podría hacer, por ejemplo, a través de la clase del UL y a través de la clase del otro elemento lista. O sea, es decir, por ejemplo, decir cada uno de los elementos, otro elemento lista que están dentro de los elementos con class mi lista tenga un estilo dado. Vamos a ver eso. Por ejemplo, aquí teníais otro elemento lista que afectaba a todas las etiquetas que tienen esa clase. Y ahora vamos a decirle que esa clase solo tiene validez dentro de... Me he olvidado de aquí, class mi lista. Es decir, ahora los elementos con clase otro elemento lista que están dentro de los elementos con clase mi lista son los únicos que van a tener ese tamaño de letra. ¿Vale? Entonces veis que el único que me queda con ese tamaño de letra es este de aquí. Bien, vamos a ver ahora cómo podríamos aplicar, aunque esto ya lo hemos visto en otras ocasiones, cómo podríamos aplicar una clase en otro elemento lista. Vamos a decir, vale, pues estos son el comportamiento concreto para esos elementos, pero ahora vamos a definir un font-size, por ejemplo, 18pt para los otros elementos lista que están en cualquier clase. Entonces se ve que este de aquí se rige por el estilo de 28 píxeles y estos otros dos de aquí se rigen por el estilo de 18 puntos de la fuente. Sigamos viendo ejemplos para utilizar selectores en CSS y vamos a, por ejemplo, aplicar estilo para todos los enlaces. Aquí tenemos un enlace y aquí tenemos otro enlace. Por ejemplo, en los enlaces vamos a aplicar un color de fondo. Background menos color. Esto es para los enlaces, o sea, las etiquetas A que tengan un background color de color blanco. Muy bien. De acuerdo, vamos a echar un vistazo. Los enlaces ahora tienen que tener un fondo de color blanco. No se ve el fondo. Background. Estoy escribiéndolo mal. Disculparme. Bueno, estáis viendo, quiero notar que cuando trabajamos con Notepad++ y estamos utilizando el estilo en un archivo externo que tiene .css, él nos modifica los colores de la página según la sintaxis de CSS, que es lo que viene bastante útil. Y bueno, estamos viendo aquí, los enlaces tienen el color blanco de fondo. Bueno, y ahora, imaginaros que queréis modificar el enlace que hay aquí en este elemento de aquí en concreto y que queremos ponerle otro color de fondo, por ejemplo, un color de fondo morado, bueno, no sé, o gris. Entonces, para acceder a este enlace podríamos acceder, por ejemplo, a través de la clase
otra lista o bien a través de su identificador. Veis que tiene esos dos atributos, cualquiera de los dos me serviría. Por ejemplo, voy a hacerlo a través del identificador de esta lista que se llama lista 2. Entonces pongo aquí lista 2 y espacio A, con lo cual yo modifico, o sea, estoy definiendo los enlaces, el estilo de los enlaces que están solo dentro de elemento que tiene lista 2, el elemento que tiene atributo ID lista 2. Y en vez de esto le vamos a poner un color grisáceo, por ejemplo 999. Esos enlaces, que en concreto es solo ese de ahí. Este tiene color fondo blanco y este fondo gris porque está dentro de el elemento cuyo identificador es lista 2. Si yo colocase otros enlaces aquí dentro, ¿de acuerdo? Yo podría ver cómo ese segundo enlace, aquí le pongo 3, este segundo enlace, ahora lo veréis como también tiene el mismo estilo. Y ahora, por ejemplo, vamos a ver, si yo quisiera definir el estilo para, por ejemplo, en vez de este otro elemento lista, este clase lo voy a quitar, ¿vale? Si yo, por ejemplo, puedo definir un estilo en concreto para solo este enlace de aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Si os fijáis, este enlace está metido dentro de un LI que tiene un class y este enlace está metido dentro de un LI que no tiene class. Entonces yo podría hacer un selector así un poco complejo que sería a través de mi lista 2, lista 2. Luego quiero definir estilos solo para esta clase, solo para el enlace que hay dentro de esa clase. Por ejemplo, esa clase se llama otro elemento lista, lo puedo copiar. Punto otro elemento lista, hago referencia a esa clase y luego A para hacer referencia al enlace en concreto. Vamos a ponerle, por ejemplo, un color de fondo a ese enlace. Aquí un color de fondo verde, 0 o turquesa. Así se distingue bien del resto y veamos que efectivamente ese enlace sale turquesa y este no. Entonces estáis viendo cómo con la unión de varios selectores, aquí estamos participando un selector de identificador, un selector de clase y un selector de enlace, consigo aplicar estilo a un enlace concreto que hay dentro de un elemento con esta clase y un elemento con este identificador. Otra de las cosas que quiero explicaros en este vídeo es cómo utilizar varios selectores a la vez para aplicarles un mismo estilo. Por aclararlo, en los ejemplos anteriores habéis visto cómo utilizar varios selectores para seleccionar más concretamente un elemento, pero ahora yo no quiero hacer eso, sino que quiero utilizar varios selectores también en la misma línea, pero aplicarles un estilo a varios elementos de la página a la vez, un mismo estilo. Por ejemplo, p, div son dos selectores de etiqueta que separados por una coma quiere decir que los quiero aplicar los dos a la vez. Por ejemplo, si yo hago esto y pongo aquí color, red, lo que consigo es un color de fondo, perdona, un color de texto de color rojo para los elementos p y los elementos div. Vamos a echar un vistazo a esto. Esto lo puedo abrir en el explorador, en el navegador. Y aquí estilo varios selectores y veis que tanto el párrafo como la división están en rojo. Pero ahora quiero enseñaros cómo, por ejemplo, si yo colocase aquí un texto, otro texto, este texto no está ni dentro de un párrafo ni de una división. Entonces, ¿aparecerá en rojo? Pues no, no debería. Aparece con el color de texto configurado por defecto para el cuerpo de la página o por defecto para toda la página. Ahora, también estos selectores por múltiples selectores para un mismo estilo, yo puedo mezclar varios elementos. Por ejemplo, este otro texto lo voy a poner dentro de un UL
y esto un li barra li, y aquí voy a poner otros li. Otra cosa, bueno, el texto da igual, li. Muy bien, tenemos dos elementos de lista y esto barra ul. Esa lista, como decimos, como os podéis imaginar, aparece con texto en negro, que es el texto definido para el body, ¿no? Por ejemplo, aquí yo podría definir aquí body. Y, por ejemplo, si le defino al body un texto en rojo, perdón, a rojo ya está, entonces voy a poner en verde. ¿Vale? Entonces ahora la lista aparecerá en verde porque no me está funcionando, es que no he puesto aquí el atributo que quiero afectar con ese color RGB. Y entonces aquí ya se ve como la UL tiene el texto en verde porque yo le he definido el texto del body. Bueno, no tiene más importancia, y lo que quería enseñaros es que, por ejemplo, a un li yo le puedo poner una clase. Por ejemplo, class es igual a mi clase, y ahora yo puedo, por ejemplo, definir ese color rojo en los elementos también de mi clase. Como es una clase, comienza por un punto o bien la etiqueta que tiene esa clase, y el punto si queréis solo aplicarle esa clase a esa etiqueta li. Yo lo dejo aquí para aplicar a todas las etiquetas que tengan esta clase, que sería este de aquí. Y si quisiera podría poner aquí una etiqueta b con class es igual a mi clase, para que se vea que ese class mi clase barra b se puede aplicar a cualquier etiqueta, tal como hemos definido el estilo. Y lo veis como ahora ese atributo de estilo por el cual yo modifico el color rojo a los párrafos, a las divisiones y a los elementos con class mi clase, que son tanto todo el texto de este li como el texto de esta b, de esta negrita. ¿Y qué es esto de aquí? Esta negrita. Vamos a ver si yo pusiese aquí otro li barra li. Muy bien, ese li no me debería estar afectado. Bueno, me está afectando el color del body, perfecto, pero no me está afectando el color rojo que le he marcado aquí. Y bueno, por supuesto lo podemos combinar también con otros elementos. Por ejemplo, yo puedo colocar aquí un div con un id es igual a aquí, y pongo aquí cualquier texto. Hola barra div. Ese div en principio estará en rojo por esta etiqueta, pero yo incluso podría ponerle aquí a ese div, a ese elemento con el atributo id aquí, puedo ponerle un background menos color dos puntos ccc, ¿vale? Y esto me hace que ese elemento aquí tenga un color de fondo grisáceo. Y si quisiera ese elemento, ese color de fondo a ponérselo a otro, pues voy a decirle, por ejemplo, que esto y también los elementos li queremos un color de fondo grisáceo. Entonces todos los elementos del li tienen un color gris. O incluso, pues bueno, yo puedo incluso decirle que a los párrafos o no a los párrafos. Voy a ponerle aquí otro párrafo y ponerle un class, otra clase. Entonces ese párrafo, aquí pongo cualquier texto, barra p, y ese párrafo, si yo esa clase la puedo poner, por ejemplo, aquí p punto otra clase, entonces ese párrafo, a ver, ese párrafo está con la clase otra clase y también tiene el fondo de color gris.
Muy bien, entonces estáis viendo cómo a través de las comas yo puedo definir varios selectores y aplicar un mismo estilo a todos los selectores que están separados por comas. Vamos a ver, para acabar, un tipo especial de selectores que son los selectores por pseudoelementos, que están explicados también en el manual de CSS a través de este artículo. Por ejemplo, aquí en estilo, en los enlaces. Hay distintos lugares donde están explicados los pseudoelementos dentro de desarrollo web. En concreto vamos a ver los pseudoelementos que corresponden con los enlaces, que son para explicar, especificar estilos para los enlaces. Esto se consigue a través de la etiqueta a la que queremos aplicar el subelemento, que es pseudoelemento, perdón, dos puntos y el nombre del pseudoelemento. Por ejemplo, la etiqueta A tiene distintos pseudoelementos que serían link, visited, active y hover, que son para cada uno de los estados en los que puede estar un enlace. Enlaces normales, enlaces visitados, enlaces normales serían los enlaces no visitados, estos serían los enlaces visitados, los enlaces activos, que son los enlaces que están los que se están pulsando en ese momento, y los enlaces hover, que son los enlaces cuando el ratón está encima de ellos. Vamos a verlo todo esto en un ejemplo, en un nuevo archivo que vamos a hacer dentro del Notepad++. Vamos a crear aquí un nuevo archivo que le vamos a llamar pseudoelementos. Pseudoelementos.html. Y aquí dejarme un segundo, voy a escribir las etiquetas básicas. Ya tenemos las etiquetas básicas dentro del archivo y ahora voy a colocar aquí un atributo, perdón, una etiqueta style para escribir hojas de estilo. Type, esto ya lo sabéis, text barra css, vale, y barra style para acabar los estilos. Además, aquí voy a colocar varios enlaces a href es igual a http://worldwideweb.desarrolloweb.com. Esto sería un enlace visitado porque yo ya he visitado desarrolloweb.com. web.com. Vamos a poner aquí visitado, que eso es un enlace ya visitado, ¿no? Barra a. Y ahora vamos a colocar otros enlaces, uno no visitado, a href es igual a comillas. Bueno, un enlace no visitado, por ejemplo, podría ser esto.html. Esa URL no está visitada porque no existe. Enlace no visitado barra a. Y bueno, pues vamos a poner otro enlace que quizás lo hayáis visitado, quizás no, a la página del periódico El País. href es igual a http://www.elpaís.com. Ese enlace en mi ordenador va a estar visitado porque yo accedo de vez en cuando a ese periódico. El País barra A. De acuerdo. Esto lo vamos a ver en el navegador. Para eso abro aquí el explorador con mis archivos. Esto no es. Es esto de aquí, los pseudoelementos, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí tres enlaces, de los cuales dos están visitados, que veis que aparecen aquí con un color así medio morado, y otro no visitado que está en color azul. Vamos a ponerle un BR entre cada enlace para que se vea en líneas distintas. Aquí copio esto y copio esto otro. Y ahora con los estilos vamos a definir estilos para los enlaces. Acordaros, con la etiqueta A definimos estilo para todos los enlaces. Vamos a poner aquí un color, dos puntos, por ejemplo, morado así. Vamos a ver. FF, bueno, F0F. Entonces, ahora todos los enlaces tienen ese color
definido, tanto los visitados como los no visitados. ¿Veis? Así defino los colores para todos los enlaces. Pero ahora imaginaros que solo queréis definir el color para los enlaces visitados. O para los enlaces no visitados, que es link. ¿Vale? Esos son los enlaces no visitados. Entonces, ¿veis? Los enlaces visitados siguen apareciendo con ese color morado oscuro. Y los enlaces no visitados aparecen con el morado ese claro. ¿Vale? Ahora, de manera separada, yo puedo definir el color para los enlaces no visitados, o perdón, en este caso sí, los enlaces visitados, que se escribían con... Disculpar un segundo. Se escribe con visited, ¿de acuerdo? Entonces, me voy aquí, en vez de a link, pongo a link dos puntos visited. Muy bien. Y ahora, para los enlaces visitados, voy a poner un color turquesa. Vamos a ver. ¿Veis? Ahora, los enlaces visitados son estos dos de aquí, sale en color turquesa, y este enlace no visitado sale en color morado porque está definido aquí. Ahora vamos a definir un estilo para los enlaces hover, que son cuando un enlace tiene el ratón puesto por encima. Hover. Y, por ejemplo, vamos a hacer que cuando tengan hover, bueno, tenga, por ejemplo, text decoration, dos puntos, none. Esto se consigue, con esto conseguimos que no haya ninguna decoración en el texto, es decir, que los textos de los enlaces no aparecerá subrayado en los enlaces hover, o sea, cuando tengamos el ratón puesto encima de un enlace. Por ejemplo, vamos a ver, no, aquí no está, el ejemplo está aquí, ¿veis? Y ahora yo me pongo encima de un enlace y se le va la rayita de abajo, justamente. Si yo esto lo puedo hacer para cualquier elemento. Espera, voy a poner aquí un color en el body. Body background color, dos puntos 666, que así se van a ver mejor estos enlaces. ¿De acuerdo? Y un font size 2.2em para que la fuente sea el doble de grande. ¿Veis? Ahora ya se ve mejor cómo los enlaces pierden la rayita cuando se pone encima. Y lo que os decía, que en hover no solo podéis definir esto, podéis definir cualquier cosa. Por ejemplo, el color del enlace para el hover. Aquí podemos definir aquí que sea blanco el color de enlace cuando el ratón está encima de un enlace. Lo pongo aquí y veis, ahora se da la rayita y se pone en blanco. ¿Que queréis que el enlace cuando estéis encima esté en negrita? Font menos weight, dos puntos bold. ¿De acuerdo? Y ahora, al ponerse encima, el enlace pasa a estar en negrita y en blanco. Bueno, y el último tipo de pseudo elemento para los enlaces es el pseudo elemento active. Me suena que era este, active. De acuerdo. Este pseudo elemento sirve para cuando el enlace está siendo pulsado y solo se marca este estilo en el preciso instante de que se está pulsando ese enlace. Vamos a poner, por ejemplo, aquí un color, dos puntos, red. Los colores también se pueden especificar con algunos nombres. Algunos colores tienen algunos nombres. Entonces vamos a echar un vistazo aquí en esta página y vamos a pulsar, justamente a pulsar aquí el país. ¿Veis que se cambia a color rojo? Sigue estando, yo ahora estoy manteniendo pulsado, por eso está en color rojo, ¿vale? Entonces sigue estando de color, mira, ahora se ha quedado marcado porque lo había seleccionado, pero vamos,
sigue estando del tamaño hover porque yo el ratón lo tengo por encima, ¿ves? Ahora lo pulso y se pone en rojo. Y se va a la página del país. Eso en cualquier enlace. En el momento que lo pulsáis se pone en rojo y cuando soltáis, pues se va a la página que habéis pulsado. Bueno, entonces ya tenéis ahí los distintos tipos de estilo en los enlaces que se utilizan con los pseudoelementos para enlaces, que son estos de aquí. Existen otros pseudoelementos que veremos más adelante con estilo de párrafos y estilo de otros cuando veamos otros estilos dentro de la página, dentro de este manual de CSS. Y bueno, hemos aprendido hasta aquí todo lo que teníamos que saber sobre selectores en CSS. Podemos dejar el vídeo en este punto y citaros para otro vídeo dentro de poco en desarrolloweb.com, donde seguiremos aprendiendo sobre las hojas de estilo en cascada. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.